invito a los manejadores y procede en este momento frente a los jueces y con la compañía de ustedes iniciar la calificación de las hembras sardo negro, las que tienen cuernos. Aquí van ustedes a apreciar 11 ejemplares que estarán compitiendo para primero en el grupo 1. Son 4 ejemplares, los que están en la pista, 4 ejemplares del grupo 1. Son de 3 ganaderías, de 3 ganaderías, 4 ejemplares. Posteriormente de que obtengan las puntuaciones de primero, segundo, tercero y en todo caso cuarto lugar, recuerden que la Asociación Mexicana en sus reglamentos puede otorgar hasta el 8º lugar y tampoco es obligación entregar primer lugar o segundo porque solamente haya 2 animales o haya 1. Posteriormente en el grupo 2 se presentarán 4 ejemplares y en el grupo tercero 3 ejemplares. Así que tenemos 11 que compiten entre ellos para los primeros lugares del grupo 1, 2 y 3 y después para obtener la campeona reserva.
Agua, cerveza, refrescos, agua.
muy femenina. Cuando la comparamos con la que tenemos en segundo lugar, también es un ejemplar con muy buena expresión racial, quizás con una mejor pigmentación, la que tenemos en primer lugar. Cuando comparamos la profundidad entre el primero y el segundo, que es a la altura de la cruz al pecho, tenemos un mejor amplitud de pecho, con una mejor respiración en la que tenemos en primer lugar. Cuando lo comparamos en su estructura ósea, tenemos una mejor estructura ósea la que tenemos en primer lugar con la... Ha sido un primer lugar por puntuación en la suma de los 3 jueces al ejemplar del señor José Manuel Hernández Guzmán. El segundo ejemplar para el ejemplar con la placa número 8 del señor Jesús Ortega y Jesús Ortega, al ejemplar de nombre Marimar Don Juan. El tercer lugar para el señor José Manuel Hernández Guzmán del Rancho El Cornelio con el ejemplar 521, y el cuarto lugar para la ganadería La Puerta del Murillo con el ejemplar número 399 sobre 8. Primero, segundo, tercero y cuarto lugar del grupo 1. El ejemplar del grupo 1 son ejemplares hasta los 12 meses de edad cumplidos. Ahora en la pista tienen ustedes también las placas 9, 10, 11 y 13. Placas 9, 10, 11 y 13. Son ejemplares de 4 ganaderías distintas, de 4 socios miembros del Comité de Raza Sardo Negro. Estos ejemplares están en el rango de hasta los 13 meses cumplidos.
Para proceder a la explicación de este, que es el grupo 2, en estos 4 ejemplares corresponde al doctor Saiz Pineda la explicación de la ubicación de los lugares conforme a la puntuación que ha otorgado el jurado. Tenemos en la pista 4 ejemplares, animales de 13 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es una bonita hembra, muy bien balanceada, es quizá la hembra de mayor equilibrio de las 4 que se presentaron en esta competencia, una hembra muy femenina, una hembra que cuando nosotros la comparamos con el ejemplar del segundo lugar, encontramos que presenta una mejor cabeza, sobre todo cuando observamos el perfil de ella. Es un perfil subconvexo, que es el característico de la raza sardo negro cuando comparamos al ejemplar del segundo lugar. Así también es un animal que cuando nosotros vemos toda su línea y el equilibrio que guarda entre la estructura y la musculatura, encontramos un animal de mucho balance. Un animal también que nos presenta mucha feminidad, con un cuello largo, descarnado, muy bien equilibrada, una bonita hembra. El ejemplar del segundo lugar es una hembra también de mucho largo corporal, una hembra de buenas masas musculares, y es precisamente en ese punto donde ella supera al ejemplar del tercer lugar. Cuando nosotros observamos la espalda, el antebrazo, podemos observar que es una hembra con mejor musculatura, así también es una hembra con una mejor estructura, sobre todo cuando observamos nosotros sus manos, sus patas, vemos una hembra de una mejor estructura. Yéndonos también a la parte media, el arqueamiento de su costilla es mucho mejor en la hembra del segundo lugar cuando comparada con la del tercer lugar. La hembra del tercer lugar es una hembra que también hay que resaltar la feminidad de ella. Nosotros la observamos y encontramos una hembra a primera vista. Ella supera en lo que es el largo corporal y la estructura a la hembra del cuarto lugar, y sobre todo en algo muy importante, que son los aplomos posteriores. Cuando nosotros observamos la hembra del tercer lugar, encontramos un ángulo del corvejón mucho mejor que la hembra del cuarto lugar, y cuando nosotros vamos a sus aplomos posteriores, encontramos que ese ángulo es mucho menor. Sin embargo, la hembra del cuarto lugar es una hembra que hay que destacar también por la fortaleza de su línea dorsal, por el equilibrio de todo su cuerpo y también por su pigmentación. Muchas gracias. Estos ejemplares que participaron en este grupo segundo de la raza sardo negro estuvieron presentes los municipios de Medellín, de Jesús Carranza, de Cotazla y de Acayucan. El primer lugar se va al municipio de Acayucan, al rancho El Alemán, del rancho El Alemán con el ejemplar 245/8. Al municipio de Jesús Carranza, el segundo lugar, al rancho El Redentor de don Manuel Iturbe Villegas. El tercer lugar, al municipio de Cotazla, al rancho Los Zapotes del doctor Andrés Muñiz Lagunes, y un cuarto lugar se queda aquí en Medellín, en la ganadería de doña Patricia Sosa Ávila del rancho El Tucán.
Bien, vamos a darle la bienvenida a la delegación de Guatemala, que están por aquí en la nave del lado, en las gradas, al lado derecho. Allá don Roberto Esquivel, a Julio Briones, a los amigos de Guatemala que están pendientes. Un saludo muy especial allá. Agradecerles por el interés que tienen de acoger, de difundir y hoy de especializarse más en el valor que tiene esta raza, la raza sardo negro mocho. Les damos a ellos la bienvenida. También tenemos aquí a dos criadores que, radicando en Estados Unidos, han elegido la raza sardo negro para criarlas en los estados de Zacatecas y de Huimanguillo, Tabasco. El señor secretario de la Asociación Mexicana de Cebú, el doctor Oscar Tomás, nos solicita, les extendamos una invitación para el día de mañana a las 10 de la mañana. La Universidad Veracruzana y la Asociación Mexicana de Cebú han convocado a través de los alumnos de Zootecnia de Bovinos Productores de Carne a un conversatorio. Por ahí andan los alumnos entregando las invitaciones y las fichas de inscripción. No tiene ningún costo. La petición es que se registren, que puedan estar un poquito antes de las 10 de la mañana. Son 16 ponentes que de manera breve se referirán al pasado, presente y futuro de la raza sardo negro. El conversatorio se denomina el sardo negro cebú mexicano, pasado, presente y futuro. Un poco más tarde les anunciaremos, porque también se hará el enlace para que puedan seguirlo a través del Facebook de la Asociación Mexicana de Cebú o de la revista Ganadero, y que puedan desde sus hogares, desde cualquier parte del mundo, tener las participaciones de estos 16
actores importantes de la raza sardo negro. Estarán presentes en este conversatorio mañana a las 10 de la mañana alguien a nombre de los medios de comunicación, conocer también el avance que tiene en los Estados Unidos la raza sardo negro, lo que se ha hecho a través de varios en introducirlo y difundirlo en Colombia, lo que tiene que ver con el Comité de Raza Sardo Negro Mocho. Estará presente la Asociación de Bovinos, Especialistas Bovinos de Veracruz, la Unión Ganadera Regional de la Zona Norte, a través de un experto en carne orgánica y actividades sustentables. Sin duda el anfitrión, la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro. No podría faltar quien es el gran actor de la Asociación Mexicana de Cebú, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Estará también un engordador que recibe grandes cantidades de ejemplares, y entre ellos saber si aparecen cada vez más los ejemplares sardos negros. Estará la Asociación de Especialistas de Bovinos a nivel nacional. También habrá un diputado para que pueda referirse a las políticas públicas. También los que están de Guatemala aquí presentes, a través de quien designen, hablarán de la penetración que tiene ya el sardo negro en Guatemala. Finalmente participará uno de los jueces que están en esta pista y un criador electo por los criadores de sardo negro. Mañana a las 10 de la mañana en el auditorio de la Unión Ganadera, que está aquí a 100 metros en la esquina de estas instalaciones de la Unión Ganadera Regional, de los ganaderos organizados de la zona centro de Veracruz. Para el grupo 3, y de acuerdo al orden en la que se ha determinado, corresponde al doctor Cutiño, médico veterinario, técnico de la asociación, juez radicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para efecto de la explicación de los resultados de este tercer grupo. Bueno, para este grupo 3 tenemos 3 excelentes hembras, bien caracterizadas racialmente, muy femeninas las 3. La hembra que tenemos en primer lugar es una hembra muy bien balanceada en su conjunto, con un cuello femenino largo, una jiba bien colocada sobre sus aplomos anteriores, muy buena línea superior, supera a la del segundo lugar en ese balance de feminidad que ella tiene, en el largo, profundidad, hercamiento en sus costillas. La hembra que tenemos en segundo lugar es así también una hembra muy bonita, muy bien caracterizada racialmente, muy femenina. Ella supera a la hembra que tenemos en tercer lugar en todo su conjunto, en el balance que tiene, en esa profundidad, homogeneidad que tiene en sus costillas, así también un mejor desarrollo, un mejor volumen de carnes en su posterior, inclusive también en lo que son los aplomos posteriores. La hembra que tenemos en tercer lugar, a su favor podemos decir que es una hembra muy bien caracterizada racialmente, una hembra femenina con una gran línea superior. Mis felicitaciones a los creadores y a los manejadores.
opinión de los jueces en esta acción colegiada. Es un primer lugar para el ejemplar número 14, un segundo lugar para la placa número 17, un tercer lugar para la placa número 15. El primer lugar corresponde a la ganadería Redentor del señor Manuel Iturbe, el segundo lugar para el rancho El Alemán de Acayucan, Veracruz, el tercer lugar para la placa 15 de la ganadería de doña Patricia Sosa Ávila del rancho El Tucán en este municipio de Medellín. Primero, segundo y tercer lugar. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la pista? Son justamente el primer lugar del grupo 1, el primer lugar del grupo 2 y el primer lugar del grupo 3. El primer lugar del grupo 1 es el ejemplar que el señor manejador conduce con la placa número 7 que pueden ver en su catálogo. Placa número 7, el ejemplar del rancho El Cornelio. Este otro segundo ejemplar que el manejador conduce con la placa número 13 es el primer lugar del grupo 2 y corresponde al rancho Alemán del municipio de Acayuca. Y el ejemplar que se conduce en tercer sitio, porque es del tercer grupo, su primer lugar corresponde al rancho El Redentor del señor Manuel Iturbe. Estos tres están por ustedes siendo observados y lo que tienen que obtener es la campeona becerra.
A ver, a los integrantes del público, nos preguntan algunos que qué está pasando aquí. Aquí se va a obtener la campeona becerra. Lo que tienen ustedes aquí en esta fila son los primeros lugares y los jueces han pedido, como corresponde de acuerdo al reglamento, que pasen los segundos lugares. ¿Por qué tener los segundos lugares? Para que en el momento en que los jueces determinen quién es la campeona becerra, en ese momento tendrán que elegir posteriormente la campeona becerra reservada. Y la reservada se constituye entre los dos que no alcanzaron el campeonato becerra y la del segundo lugar, que sustituye a la que declaren como campeona. Por eso tienen 6 ejemplares. Repito, estos son primero, segundo y tercer lugar. Los jueces están juzgando de estos ejemplares. Cuando la puntuación determine cuál es la campeona becerra, esa se va al estrado para recibir su campeonato y quedan las otras 2 y le sustituye el segundo lugar de una de las que están allá en espera. Ya con esas 3, los jueces tendrán que volver a evaluar y determinar cuál es la campeona becerra reservada. Bien, para hacer entrega de este reconocimiento como campeona becerra, vamos a invitar a unos ganaderos, a una familia, a los Amador, a don Froilán, al viejo, al hijo, al hombre, al hijo, a la familia de don Froilán, y que nos hagan favor la delegación de Guatemala, que pase don Roberto Pineda, don José Ramón González, don Jaime de León y don José Alvarado, junto con el doctor Julio Briones, que labora allá en el hermano país de Guatemala. Si nos hacen favor, en un momento más se declara la campeona becerra y la familia de don Froilán Amador del rancho Guanacaste, junto con los amigos de la delegación de Guatemala. Vamos a pedirle ahora, en el rol le corresponde al doctor Sainz Pineda hacer la explicación y declarar cuál es la campeona becerra de esta 8ª exposición nacional de ganado sardo negro. Tenemos en la pista 3 ejemplares, los 3 animales que resultaron en primer lugar de cada una de sus categorías, animales muy bien balanceados, animales bien caracterizados. Sin embargo, cuando analizamos los 3 ejemplares, creo que hay un animal que es sobresaliente por el volumen que presenta en su tercio medio, un animal también que nos presenta una muy buena cadera, animal también que nos presenta un muy buen balance entre estructura
y musculatura, una hembra también de mucha feminidad, con un cuello largo, descarnado, y es la que voy a designar campeona becerra, que es la hembra que está adelante, la hembra que fue en primer lugar del grupo número 1, una bonita hembra que cuando nosotros observamos ese cuello largo, vemos un animal femenino, vemos una hembra de mucho volumen en el tercio medio, costillas arqueadas, un animal de un lomo ancho, de una buena estructura, buena musculatura, un animal que se desplaza muy bien, que tiene un muy buen ombligo, un ejemplar que creo que es digno del campeonato becerra. Felicidades al propietario. Bien, la acumulación de puntos de los señores jueces, tanto Cavazos como Cutiño y el doctor Sainz, determinaron que la campeona becerra es el ejemplar del señor José Manuel Hernández Guzmán, del rancho El Cornelio, con el ejemplar con la placa número 7. Hecho esto, el ejemplar campeón será conducido a donde está la mampara para la premiación y que reciban de parte de don Froilán Amador y de la delegación de Guatemala, de mano de don Roberto Pineda, criadores de sardo negro de Panamá, de Guatemala, de don José Ramón González, bienvenidos a México, de don Jaime de León y de don José Alvarado, así como de el médico veterinario zootecnista Julio Briones, para que entreguen el reconocimiento. Los jueces están ocupados observando a los ejemplares para poder determinar hoy la campeona becerra reservada. En ese escenario, dentro del grupo de ejemplares 11 que han pasado, quedaron los 3 primeros lugares, los 3 segundos lugares. Ya fue electa la campeona becerra, fue sustituida con el segundo lugar, a donde quedó la campeona que ocupaba el primer lugar de ese grupo, y ahora están estos 3 ejemplares para entregarles, en todo caso, la campeona reservada becerra.
La campeona becerra reservada corresponde al doctor Cutiño hacer la explicación del porqué y declarar la campeona becerra reservada. Gracias, doctor Sili. De las 3 hembras que tenemos en la pista, excelentes caracterizaciones raciales, hembras muy femeninas. Sin embargo, hay una que destaca en cuanto a que encaja muy bien dentro del prototipo de lo que es los ejemplares doble propósito. Es una hembra con un cuello muy largo, muy femenino, una jiba femenina bien posicionada, una buena línea superior, un arqueamiento y profundidad en su costilla, y que además se desplaza con gran facilidad sobre excelentes aplomos, que es la hembra que tenemos con la placa número 14. Habíamos dicho, una hembra con un cuello largo, femenino, una excelente línea superior, muy buena profundidad en su costilla, muy buen ángulo en su corvejón, así también una excelente pigmentación. Mis felicitaciones a los creadores y a los manejadores. El doctor Cutiño, que radica y labora en el estado de Chiapas, técnico de la Asociación Mexicana de Seguros, fue designado en esta terna el día de hoy, entrega el resultado de la explicación del resultado de la campeona becerra reservada y que corresponde al municipio de Jesús Carranza, el señor Manuel Iturbe Villegas, con el ejemplar con la número económico 3045/8 de la ganadería Redentor del señor Manuel Iturbe Villegas.